Estás en Combinación Clave, solo por la Clave 92.9, tu nueva número 1. 11:14. Les agradezco a todos los que nos están escribiendo en el hashtag Combinación Clave. Hay mucha participación de los distintos temas, las posiciones en reforma laboral, las posiciones respecto a lo sucedido con Pablo Longueira, después las explicaciones que dio el expresidente Sebastián Piñera, lo que pasa con Marco Enríquez Ominami, en fin, hay harta discusión y esto no para, porque seguro que con el tema que nos metemos ahora va a seguir la discusión tuitera, pero esa es la gracia, que haya debate. Está con nosotros la presidenta del Colegio de Matronas, Anita Román, a quien saludamos cariñosamente. Anita, muchas gracias por venir. Hola, muchas gracias por invitar. Y Anita, yo lo celebro porque usted, la mayoría que nos escucha siempre, yo quiero aclarar el tema de inmediato antes de partir la entrevista. Yo en este tema soy activista. Yo estoy por la despenalización en 3 causales del aborto. Considero que es lo mínimo que puede hacer el país con sus mujeres. Y Anita Román, desde el Colegio de Matronas, ha llevado adelante una voz que es una voz muy interesante porque es una voz involucrada en este tema. Ella conoce la realidad. No habla de la realidad por estudios y estadística, no habla desde un escritorio, no habla desde un púlpito político, ella habla de lo que ve y de lo que hace. Y por eso es interesante y de hecho tomaron una posición muy interesante por la discusión que hay hoy día en el Congreso y dijeron que ellos como matronas, y esto viene desde el Colegio de Matronas, van a seguir aduciendo la confidencialidad del secreto profesional y si en ello, yo por lo menos ella dice como matrona y te aseguro que representamos al 90% de las matronas, tenemos que ir a la cárcel iremos. La confidencialidad, dice, en el caso de las mujeres que han sido violadas y producto de esa violación han quedado embarazadas. Anita, bueno, celebro que esté acá con nosotros. ¿Y por qué han entrado con esta voz tan fuerte desde el Colegio de Matronas en este tema en específico como es la despenalización en 3 causales de aborto? Mira, porque para nosotras como matrona y para mí, no solo como presidenta, sino que en particular, yo llevo 32 años trabajando en servicio de urgencia, o sea, no tengo una pequeña autoridad para expresar lo que expreso, o sea, y trabajando con las mujeres que abortan, ya que llegan al servicio de urgencia. Y en esos espacios a nosotros nos preocupa el tema de la confianza de la población. Yo creo que si hoy día Chile tiene los indicadores que tiene, es porque precisamente los profesionales de la salud siempre hemos respetado este secreto y sobre todo en estos temas que son que están en el límite entre lo valórico, lo judicial y en el fondo también las decisiones personales, tanto de las personas como de los profesionales. Yo he perdido el número de las mujeres que he visto abortando en la vida. Tuve prácticamente 8 años en el servicio de aislamiento del Servicio de Salud Oriente en el Hospital Salvador y he seguido la urgencia hoy día de un hospital también grande como el Hospital Luis Tisné. Y he seguido a las colegas de todo Chile con quienes intercambiamos algunas posiciones, sobre todo las que siguen trabajando en el servicio público, ¿ya? Porque no es lo mismo trabajar en el servicio privado que en el servicio público. Y en esos espacios las deficiencias que nosotros vemos en el aborto siguen siendo las mismas. La primera y la que decidimos como consejo salir con esta voz es que el aborto en Chile es un hecho de la causa. Con inviabilidad, sin inviabilidad, con violación, sin violación, con voluntariedad, el aborto sigue siendo un hecho de la causa. Hay abortos en Chile y eso significa que las mujeres que se hacen aborto hoy día pueden llegar a un centro asistencial sabiendo de que su vida va a ser salvada. Y esa es la postura que hemos nosotros tenido siempre. Anita, perdón que la interrumpa ahí, porque también este es un tema que se puso en debate a propósito de una denuncia que hizo, ya me perdí el lugar, pero hubo un equipo médico hace muy poquito y fue noticia, creo que 2 casos incluso muy cerquita, de equipos médicos que denunciaron sospechas de aborto y como en Chile está penalizado, lo denunciaron a la justicia y se abrieron procesos en contra de esas mujeres. En el caso de usted, y claro, fue noticia que 2 equipos médicos lo hicieran. De un mismo hospital. De un mismo hospital, y uno dice, ¿esto cuántas veces pasa? Y no hay ningún equipo médico que haga la denuncia, por lo mismo que me imagino que usted está destacando, que es recoger a la persona que está pasando por este problema sanitario. ¿Qué les pasa a ustedes a propósito de la legislación que hoy día hay, que es absolutamente restrictiva en todos los casos
y los casos reales que vemos, porque esto sí sucede en Chile, de abortos en mujeres. Es que eso es lo más importante que nos ocurre, porque como colegio y porque las matronas que trabajamos acá. Porque como tú bien lo dices, el aborto está penalizado hoy día en todas las formas. Y al estar penalizado en todas las formas, la maniobra sanitaria es clandestina. Y al ser una maniobra sanitaria clandestina, la seguridad sanitaria de esa maniobra hoy día está dependiendo del bolsillo de la mujer. Y se produce una primera e importante discriminación que la seguridad sanitaria se va a dar si tienes plata o no. Eso mismo podría haber pasado en una clínica. ¿Alguien ha denunciado alguna vez en una clínica? No ha sido denunciado. ¿Por qué tiene que ser la mujer pobre la que hoy día deje de confiar en su equipo de salud? Y yo creo que acá hay un tema de salud pública que afortunadamente está quedando meridianamente claro en el proyecto, ¿ya? Y aún así meridianamente claro, por eso nosotros sacamos la voz esta semana, porque también en el tema que es el más polémico, en el tema de la violación, aquí hay que distinguir dos tipos de violación. La violación que se hace en la esquina de la casa o en un sitio eriáceo por 6 truanes, esa violación va a llegar siempre a un centro asistencial, nosotros haremos los protocolos, se dará la píldora el día después, se hará la denuncia. La violación en Chile es un delito. Y eso es una de las situaciones que a nosotros nos preocupa cuando hay, en un debate como este, desde los parlamentarios, exista tamaña desinformación. Cada vez que hay violación, el equipo denuncia la violación. No, por lo menos uno le avisa al carabinero que está de guardia, pero se realizan los procesos. Ninguna violación queda impune en este país, por lo menos desde el equipo de salud. Pero en el tema de las mujeres que son reiteradamente violadas al interior de su casa, esa mujer lo más probable es que no quiera denunciar al violador. Por lo tanto, a mí como profesional no me pueden obligar a denunciar algo que es decisión, sigue siendo decisión de la mujer. Porque muchas mujeres no van a denunciar a su padre. Muchas mujeres tampoco van a denunciar a su tío, ni a su abuelo, ni a su primo. Habrá que tener en este equipo de contención que va a haber una forma de ayudar a esa mujer, ¿ya? De ayudarla. Pero no le pidan al equipo, sobre todo que seamos quienes hagamos la denuncia, porque estaríamos violando nuevamente la decisión de la mujer. Súper atendible lo que dice Anita, lo quiero explicar, porque y qué bueno, Anita, que lo pongas en esa dimensión, porque la violación son violaciones distintas y sabemos que, de partida, sabemos que por cada violación en Chile hay una cantidad enorme que todavía no se estima, puede ser 7, algunos hablan de 9, casos de violación que no se denuncia, por lo mismo. Porque la violación, la que menos ocurre, es la que ocurre en la esquina por un delincuente que es un obsesivo, un gallo loco que viola a una mujer. Habitualmente esto ocurre en el entorno familiar o de amistad. Eso para tenerlo presente, por un lado. Entonces, cuando la ley, y que es lo que se discutió en algún momento, lo que se quería hacer es mantener los casos de denuncia por violación para una causalidad de aborto, era mantener lo que hoy día dice la ley, que es no obligatoriedad de la mujer de denunciar. Sin embargo, los cambios que se han hecho al proyecto obligan, y aquí por eso la salvedad interesante de Anita, obligan al equipo médico a denunciar todos los casos de violación. Entonces, y es ahí, Anita, donde ustedes rompen de alguna manera esto como matronas, como colegio de matronas, y dicen, ustedes van a seguir privilegiando esa confidencialidad, ese nexo de confianza que se establece entre una persona que llega a urgencias y el equipo que la atiende. Mira, yo te lo voy a dar con un ejemplo, Beatriz. Ya. Hace como unos 10 días yo estaba haciendo un turno en la unidad de recuperación y tuve 4, en un instante tuve 4 raspados por aborto en la unidad. Y cuando uno recibe estas señoras que vienen de pabellón, obviamente uno las recibe, ve la presión, ve si están sangrando, ve en qué condiciones está posanestesia. Y yo me di cuenta de una alteración muy doméstica que tenía que ver con un parche. Y le digo a la señora, uy, ¿qué pasó? Y ella me entendió cualquier cosa, porque me dice, sí, me dijo que llevaba mucho tiempo sangrando y tenía miedo de venir, pero después me atreví. ¿Iré yo a denunciarla? Obvio que no. Si ella llegó voluntariamente, no dijo a nadie que se había hecho un aborto, pero cuando tú vas con una mínima palabra, ella ya ve la confianza que tú tienes en ella.
Ella sabía que nosotros ya no la habíamos denunciado. Ella sabía que podía decir más cosas. Entonces, en ese decir más cosas, yo creo que ahí, en este tema del acompañamiento que se va a ver en estos días, podemos contener un halo de en el protocolo de ver cuál va a ser efectivamente el acompañamiento. Claro, y cuál es la situación de esa mujer. Exacto. Y por qué está pasando por este caso. Son todas causas diferentes. Claro. Porque en el mismo tema que yo te planteo, que la maniobra sanitaria está supeditada al bolsillo de las mujeres, quienes están llegando en situaciones de riesgo son precisamente las que no tienen dinero ni siquiera para comprar el misoprostol por internet. Porque no todas tienen la disponibilidad de los $100 que cuesta más o menos el famoso misoprostol, que es en el fondo un abortivo muy potente, que hace que muchísimas mujeres ni siquiera lleguen al centro asistencial. Y si uno va a las regiones, y por eso yo en esto, porque acá no se hace todo en los grandes centros, ya tú vas a regiones, a zonas rurales, a zonas muy urbanas, hay mujeres que ni siquiera tienen una matrona a la mano, ya tienen un técnico, con todo el respeto que me dan los técnicos, pero esa mujer, por A, B o C, cuando ya llega el técnico y el técnico empieza a trasladar, la mujer ya tiene 2 o 3 días de una maniobra abortiva que le va a hacer llegar en condiciones de riesgo al centro asistencial. No, pero además, Anita, hay algo que dices tú que a uno como mujer además le para los pelos, que es la situación de la misma señora que tú das como ejemplo, que cuando ella ya rompe esa barrera de la confianza, ella misma te dice, yo pensé no venir, pero vine igual. O sea, en algún momento, ella teniendo una hemorragia compleja por lo que había pasado, en algún momento tiene la idea de a lo mejor no ir a un centro asistencial, o sea, poner su vida en riesgo solo por temor de que en el centro asistencial la denuncien. Claro, entonces yo siento, y por eso es que hemos salido con fuerza en esto, que la población siga teniendo confianza en su equipo, porque la evaluación de la denuncia o no se va a dar de acuerdo al diálogo que nosotros hagamos. Si nosotros podemos contenerla a nivel que ella es capaz de denunciar a su violador, aunque sea su padre, la acompañaremos también, pero no seré yo quien denuncie si ella tiene temores. Anita, antes de irnos a la pausa, porque vamos a seguir conversando, yo te quería preguntar, a propósito de que has tanto tiempo de tu vida en servicios de urgencia, atendiendo estas emergencias y entendiendo perfectamente cuándo una mujer llega por complicaciones de un aborto mal hecho, de una automaniobra para un aborto, en fin, ¿cuántos de estos casos ocurren al mes? Solo en el lugar donde tú trabajas, porque... Y lo pregunto por la estadística, porque se dicen tantas cosas. Yo he escuchado que, no, si siempre los equipos médicos, si hay un caso de peligro para la madre, la atiende, no, si se escuchan tantas cosas, pero en lo real, ¿cuántas mujeres llegan efectivamente con abortos, prácticas de aborto que terminan en una situación de salud compleja? Mira, es tan relativo porque como el aborto está penalizado, no hay nadie en este país puede saber cuántos hay provocado y cuántos no hay provocado. Perfecto. ¿Ya? Porque es una cifra negra. Es una cifra negra porque el aborto es clandestino. Pero si tú me preguntas, mujeres que llegan en situación de aborto en hospitales de alta complejidad, que son donde mayoritariamente llegan, el promedio es 2 diarias. El promedio es 2 diarias. Hay días que no hay ninguna, hay días que hay 10. ¿Te fijas? Hay días que hay 10. Entonces, igual es altísimo. Es muy alto. Es altísimo. ¿Cuántos de esos son provocados o no? Sí, claro. Nadie puede saberlo. Y tú súmale a eso que el servicio privado no informa. Claro, solo el público. Solo el público. 11:32, seguimos conversando con Anita Román, presidenta del Colegio de Matronas, estamos hablando del caso del aborto, y yo ya le decía a Anita antes que quería su opinión respecto a declaraciones que hizo el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, mirando lo que va a pasar con los distintos centros asistenciales que tiene la misma Universidad Católica, que son hartos centros en distintas partes, que hoy día tienen una alianza con una empresa norteamericana que se llama Christus, pero que define cierta política la misma Universidad Católica. Y él hizo un anuncio bien temerario de alguna manera. ¿Por qué? Porque la ley, algunos pretendían que la ley para despenalizar las 3 causales de aborto, que se establecieran estas objeciones de conciencia a nivel institucional. La ley dijo, momentito, no puede ser objeción de conciencia a nivel institucional, eso no existe, pero sí a nivel personal. Y lo que él dice es que todos los profesionales médicos de los centros de Universidad Católica van a tener, él anticipa que tendrán objeción de conciencia y se la va a pedir 1 a 1
para que no practiquen abortos. ¿Cómo lo toman ustedes, Anita, desde el Colegio de Matronas? Bueno, yo lamento porque el rector Sánchez siempre ha expresado y ha dicho situaciones como si viviera en otro país. Lo que se olvida el rector Sánchez, que Chile es un solo Estado y que las leyes son tanto para el servicio público como para el servicio privado. Por lo tanto, coartar la libertad de desarrollo profesional a los médicos porque él siente que tiene que haber objeción de conciencia, a mí me parece que no está siendo como un Estado dentro de otro Estado. O sea, ¿desde cuándo acá las clínicas pueden decir lo que se hace y lo que no se hace? Yo, bueno, supongo que habrá médicos suficientes que van a trabajar en la Universidad Católica y él podrá lograr estos objetivos. Pero la Universidad Católica no se olvide que recibe platas del Estado con sus proyectos áncora. Por lo tanto, o hace caso al Estado o se desliga de los financiamientos que vienen del Estado. Porque en el fondo él es un ciudadano más de este país y tiene que cumplir la ley. Y si por A, B o C él se ve, alguno de sus médicos, algunas de sus matronas se ve en situaciones que involucran esta ley, yo supongo que no irá a ser despedido ese médico. Bueno, yo quería consultar lo mismo, porque él no solamente hablaba del médico, él decía, aquí hay más que el médico, lo que es cierto, hay un equipo médico que ve estos casos, y entre ellos mencionaba a las matronas que están en estos equipos médicos. Y él decía, aquí la objeción de conciencia no es solamente del médico cabecera, si se quiere, del equipo, sino que a todos los profesionales, y mencionaba también a las matronas, entendiendo por ahí que él, lo voy a plantear así, que él espera una objeción de conciencia de parte de todas las matronas que trabajan también en las clínicas de la Universidad Católica. Bueno, yo la verdad es que bueno que menciona a las matronas, porque él ha obligado hasta el día de hoy a las matronas a incumplir algo que tiene el Código Sanitario y que es la planificación familiar. Las matronas que trabajan en la Universidad Católica, sobre todo en las redes de atención primaria, digamos en las redes de consulta, ellas no pueden dar anticoncepción. Tiene que ser solo el médico. Y ellas están solo para los métodos naturales. Por lo tanto, está obligando a las matronas a sesgar los derechos que tiene la mujer que acude a sus centros asistenciales. Así que, bueno, yo de veras lamento que el rector Sánchez siga pensando que él tiene un poder por sobre la ley. Ahora, Anita, toda la discusión que presenta el aborto, que se da a este nivel y que tiene que ver con convicciones profundas, que uno respeta, porque lo que se discute en el aborto, que es lo que se trata de plantear, es que aquí no estamos hablando de que si se cambia la ley y se permite y la despenalización en 3 causales del aborto, eso no significa que haya una obligatoriedad del aborto, sino que lo que se entrega es la capacidad de la mujer a decidir. En toda esta discusión, ¿cómo han mirado ustedes la posición que existe fuera del ámbito sanitario? Porque se habla de un tema como si no existiera este vínculo con lo que significa la salud de las mujeres. Oye, Beatriz, qué buena tu pregunta, porque nosotras como colegio, que hemos ido a tantas y a tantos debates, lamentamos la falta de información con la que se discute, la falta de información que se emite en juicios. Juicios como, por ejemplo, dijo una ex ministra de esta república, de que nosotras las matronas botábamos los fetos vivos a la basura. Yo le preguntaba a muchas matronas, oye, ¿dónde botan los fetos vivos? Jamás se ha botado un feto vivo a la basura. Nunca. Cuando nosotros vemos estos fetos muy pequeñitos que no tienen ni siquiera opción de vivir porque se produjo un aborto espontáneo, provocado o no, ese fetito se pone en una cuna a calor radiante para que muera en paz y tranquilo, pero nunca se bota a la basura y después se sigue todo el protocolo. Yo saqué hace unos 15 años más o menos un feto de la chata que a mi juicio consideraba que iba a vivir, pesó 900 gramos y hoy día debe tener 15 años. Entonces a mí no me puede decir que las matronas botamos los fetos vivos a la chata. Entonces, escuchar ese tipo de comentarios, ese y otros más, yo lamento tanto que no conozcan lo que se hace en el servicio público, que no conozcan los protocolos, porque en este mismo tema del acompañamiento, yo al final me convencí que bueno que quede en la ley, porque significa que Hacienda va a tener que poner dinero para ello. Exacto, ¿ya? De hecho eso iban a discutir hoy día. Claro, dinero para ello. Entonces, en ese espacio de poner dinero para ello,
nosotros siempre hicimos un acompañamiento. La matrona siempre hizo un acompañamiento. Pero con este modelo de salud que tenemos, hay una etapa del aborto que afortunadamente va a quedar consignada en la ley y consagrada en el acompañamiento, y por eso creo que fue bueno ponerlo como indicación, y que son aquellas mujeres que habiendo tenido un aborto, por la causal que sea, cuando uno da el alta, la matrona que da el alta, que da las indicaciones, que da la asesoría, no tiene la seguridad si ella va a ir o no al consultorio, porque trabaja, porque probablemente está faltando ese día a su espacio. No sabemos si ella se va a ir a proteger de un nuevo embarazo que probablemente no sea deseado. Eso va a llegar consagrado hoy día. El acompañamiento va a tener que ver cómo se va a usar la red, no va a quedar a la simple consejería de la matrona que le dio el alta en un centro cerrado de asistencia. A mí me parece que bueno. Anita, yo te quiero agradecer mucho que nos hayas acompañado hoy día, que nos ayudas a hacer este ejercicio que es tan necesario para no hablar en el aire, para no hablar solamente de las convicciones personales que uno puede tener, sino que aterricemos esto a lo que realmente pasa en los servicios de emergencia, los servicios públicos en nuestro país, sobre un tema que existe, que pareciera que permanentemente queremos meter debajo de la alfombra. Sí, mira, yo la verdad es que agradezco este espacio, porque yo no creo que no haya ninguna matrona pro aborto. O sea, nadie puede ser pro aborto en un proceso tan triste como es el aborto. Pero sí, sí tener claro que el aborto hoy día, tal como está, produce una discriminación por ingreso, y eso no puede seguir pasando en Chile. Bien, Anita. Sí, yo sé, Anita me había dicho, déjame un ratito porque necesito hacer un anuncio de algo que las tiene trabajando a ellas como colegio de matronas, así que dale nomás. Sí, la verdad es que yo quiero hacer una petición a los parlamentarios, un llamado a la Bárbara, que nos fijemos, Bárbara Figueroa, y que nos metamos de lleno en lo que van a ser la AFP a partir de junio, y que es dividir la pensión de las personas, ya, porque las mujeres estamos viviendo, de acuerdo a las nuevas cifras, hasta los 92 años. Eso va a significar que si hoy día se dividía hasta los 82, 10 años más van a ser pensiones insignificantes. O sea, si ahora son bajas, van a ser 10, mucho más bajas, y eso ya es una propuesta que está en la AFP, aprobada, tengo entendido, y yo quisiera saber cuántas personas viven hasta los 92 años. Diferentes que estemos viviendo mayoritariamente más, pero el promedio de las personas no viven hasta los 92 años. Eso quiere decir que la AFP nuevamente se va a quedar con fondos que no sabemos si van a ser heredados o no, por a quien le corresponde, del trabajador que necesita su pensión. Bien, Anita, y qué bueno que pongas el tema, porque va a ser tema para nosotros también, averiguar si esto efectivamente, porque estaba esa proyección, pero a ver si se está incorporando en algún reglamento nuevo, si tiene que ser materia de ley, o si efectivamente cambia a partir de junio, que se hace esa proyección, esto para los pensionados. Anita, muchas gracias por acompañarnos, que te vaya muy bien. Ya, gracias, Betty. Son las 11:41, sigues en combinación clave. Quiero recordarte que Afianza te da información por si estás viviendo en un momento complejo en tu vida, pero siempre la información tiene que ser transparente. La puedes encontrar en la página de Afianza, que es afianza.cl. Cuando has pasado por esta experiencia angustiante de no saber cómo vas a pagar las deudas a fin de mes, Afianza te da la posibilidad de pagar una cuota mensual abordable para ti. ¿Cómo? Vende tu casa, no te muevas de ella. Paga una cuota mensual por 8, 12, 15 o 20 años menor al 25% de tu ingreso. Si necesitas más información, afianza.cl o llama al 2275-65690. Y Casa Mía es más que una residencia de adultos mayores, es un lugar para vivir la vida. Departamentos de 3 tamaños con enfermera y médico residente. Hay actividades todas las semanas, talleres de pintura, coro, bingos. Los contactas en Casa Mía, esto queda en Normandía 1882 en Providencia, o al fono 223-430006 o a la web residenciacasamía.cl. ¿Cómo vamos en la encuesta? Estaba en @Radio La Clave, la vamos a mirar de inmediato en la pantalla. ¿Estás de acuerdo con que se retome el horario de invierno? Ese era el retorno del horario de invierno. Hay 171 votos hasta el momento. 32% dice que sí, que está de acuerdo. Y un 68% dice que no está de acuerdo con el retorno del horario de invierno. Anita tampoco está de acuerdo.
Somos dos en el estudio. Bueno, muchas gracias a todos los que votan. Sigue comunicándote con nosotros como siempre al Combinación Clave. ¿Vamos a la música? Estás en Combinación Clave, solo por la Clave 92.9, tu nueva número 1.